Hoy día vamos a hablar no tanto sobre mi experiencia o mi trayectoria o mis trabajos que he hecho. Hay algunos trabajos que los voy a mostrar, pero lo que más me interesa un poco y hablar sobre la ilustración y su aplicación en las diferentes disciplinas. La ilustración es un campo súper, pero súper rico. Un campo que realmente abre puertas donde muchas cosas están cerradas, en donde realmente uno puede expresar y comunicar muy efectivamente. La ilustración tiene muchas aristas, muchas, muchas especialidades y realmente creo que se puede amoldar a la forma de ser de cada uno. Creo que eso es uno de los valores más importantes de la ilustración. Cuando estamos hablando de diseño gráfico, hay ciertos parámetros que se deben cumplir porque estamos hablando de un ente que va a cohesionar una estrategia de marketing, una estrategia de comunicación, y dentro de esa amalgama, ¿verdad?, está el diseño gráfico. La ilustración viene a estar un poco más libre. Yo creo, y eso es una apreciación propia, que la ilustración es un trampolín entre el arte y el diseño. Tú puedes irte de un lado al otro según lo que tú desees comunicar. Eh, Voy a contar mi experiencia, ¿verdad? Yo cuando ingresé a las agencias de publicidad, eh, un valor agregado a la parte de ser un creativo o diseñador era que de alguna manera tenía la habilidad de dibujar. ¿Y por qué? Porque dentro de la comunicación gráfica, de la estrategia de comunicación de las agencias, se utiliza mucho la ilustración y el 3D. En mi caso yo tenía un estilo bien marcado, un poco pop, entre grunge, y eso atrajo mucho a los directores creativos, que realmente son las personas que dicen el ok para contratar a un diseñador o un ilustrador. En ese momento yo entendí algo, que la ilustración de alguna manera en el medio publicitario realmente tiene una fuerza si tú tienes la capacidad de manejar las figuras retóricas, de manejar el hecho de combinar un mensaje y adaptarlo con el copy, o sea, la persona que maneja la redacción. Se generan mensajes interesantes y si eso se ha manejado aquí en el Ecuador y en el mundo, bastante en el hecho de que la publicidad se puede servir de la ilustración para dar un mensaje poderoso. Entonces, aquí voy a enumerar algunos campos de acción donde el ilustrador se puede manejar, ¿verdad? Estamos hablando de las agencias de publicidad, en los periódicos, con las infografías, las caricaturas, el hecho de proyectar una noticia, el extra, es muy bueno haciendo eso, aunque no les guste, la ilustración es gran parte de la amalgama que tiene ese periódico. También en las infografías del universo se pueden ver cómo la ilustración genera una comunicación interesante, ¿verdad? Tenemos las editoriales. Aquí es un punto aparte, porque hay una, una especie, ¿verdad?, de cambio que se ha dado a partir de la disruptiva del Internet, de cómo se manejan actualmente las editoriales y cómo los ilustradores tienen hasta muchas más chances en este momento que hace unos 20 años. Al momento de abrirse ese abanico de oportunidades mediante el Internet, las reglas del juego de alguna manera cambiaron. También dentro de las editoriales hay un apartado súper específico, ¿verdad?, que es la ilustración infantil. La ilustración infantil creo que nunca va a pasar, ¿verdad?, porque la gráfica, los cuentos, el mensaje que se desarrolla es una industria ya aparte. Y si tú de alguna manera tienes una gráfica que está de acuerdo a la ilustración infantil, tienes un campo súper amplio para desarrollarte, ¿verdad? Y de alguna manera ustedes que están jóvenes se proyectan en ese campo, van a hacer cursos, conocen gente en Argentina, en México, tienen un campo súper rico para poder desarrollarse y vivir de eso. Los estudios de videojuegos, aquí existe un estudio que están sacando un videojuego, To Live, creo que se llama,
Y la ilustración de ese juego es excelente. Existen ilustradores de aquí, de Detcon, que se manejan y están dando un precedente de que se puede también trabajar dentro de ese campo, que es tan rico. No solamente puedes hacer la interfaz del juego, puedes hacer proof, backgrounds, desarrollo de personajes, de caracteres. O sea, existe ámbito aquí también que se puede desarrollar. Como dije, el internet viene a cambiar las reglas del juego. Actualmente también puedes hacer ilustración, infografías para blog, para websites y para lo que es social media. En social media se aprecia mucho lo que es el desarrollo de la ilustración, ¿verdad? Con un empleo, ¿qué beneficios tiene la persona que está en el ámbito de la ilustración? Tienes estabilidad económica, ¿verdad? Tienes un entrenamiento, porque generalmente cuando tú vas a uno de estos estudios existe otra persona, que el director de arte, que de alguna manera dentro de cada proyecto tú vas aprendiendo a esa persona, vas aprendiendo cómo se maneja el mercado, cuáles son los tiempos. O sea, de alguna manera te entrenas para el mundo corporativo, que no deja de ser eso, un negocio. Aprendí bastante en las agencias, aprendí bastante con los clientes, pero no hay mejor entrenamiento cuando uno tiene su propio emprendimiento. Porque a cada mes, a cada semestre, a cada año te juegas la vida. Si de alguna manera no generas, no llegas a tu punto de equilibrio, no adquieres otras habilidades, porque por ejemplo, yo estaba en la agencia de publicidad, llegaba a mi computadora, mi único feedback era con el redactor y el director creativo, las cuentas que me hacía, que me apuraba para hacer los trabajos, y yo era en mi puesto de trabajo y haciendo cosas que otras personas me decían. En el momento que yo, en el 2011, nos aventuramos con mi esposa, que actualmente es mi esposa, empecé a tener más capacidad de negociación, capacidad de hablar en público, de poder hablar de tú a tú con un director de una empresa de marketing, con el dueño de la empresa, y poder generar negocios, que es lo que realmente para mí tiene mucho valor, generar negocios mediante algo que tú estás haciendo. Como freelance haces prácticamente lo mismo, o sea, tienes las mismas puertas abiertas en todo este tipo de negocios y muchos más. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de ser freelance? Tienes mucho mayor oportunidad de crecimiento, y eso depende de cómo tú te manejes en el negocio y tus habilidades. Cuando tú eres freelance, ¿verdad? Cuando tú tienes tu propio negocio, tú estás en una competencia diaria, no solamente con las agencias, no solamente con personas que están en el medio, sino también con tus propios colegas, porque el internet ha dado la posibilidad de que uno pueda ser cliente o proveedor de cualquiera. O sea, anteriormente, antes del auge de las redes sociales, del internet, existían modelos de negocios muy piramidal. Solo eras proveedor de alguien, de una agencia, si te conocías a esa agencia, si hacías relaciones públicas, ¿verdad? Ahora en internet tú puedes ser proveedor de alguien en la China, en Estados Unidos, que fue por ejemplo, en el 2014, sí, tuve un año en lo que solo hice camisetas. Solo realicé camisetas para un cliente de Nueva York. Fue algo una experiencia súper interesante que me di cuenta de que las fronteras ya no existen. Tú puedes trabajar aquí, en Guayaquil, con el Wi-Fi del municipio. Entonces, ves tus mails, haces tu trabajo, tienes 40 minutos, eres más productivo porque tienes Entonces, de alguna manera, las fronteras son mentales. Punto número 1. Para un ilustrador, hacer networking es fundamental. Les voy a contar una historia. Cuando yo, justamente en el 2010, antes de ponerme en mi estudio de diseño, era un novato de la ilustración. Tenía 1 o 2 años, o sea, habían personas, y existen personas que me dan, como decir, de largo en la ilustración. Entonces,
Algo que sí me ha caracterizado es que desde siempre tuve la capacidad de arriesgarme, ¿verdad? Y me acuerdo que estaba en auge los blogs, Blogger, estaba el 2010, 2008, que fue el 2008, al 2010 Facebook estaba full, ¿verdad? Tú publicabas en Facebook algo en un fanpage y te llovían los likes, no como ahora. Y en ese momento yo me di cuenta que existía un vacío, y eso es algo también que, no como ilustrador, sino como profesional, como alguien que quiere entrar en algo positivo, tiene que encontrar vacíos. Ecuador es una sociedad que tiene muchos vacíos, pero esos vacíos son los mismos que te generan oportunidades. Y para mí, hasta el momento estoy viviendo de lo que en ese momento yo tuve una decisión. Creé una comunidad que se llama Ilustradores Ecuatorianos, ¿verdad? Ilustradores Ecuatorianos nació de mi computadora, del Facebook, empecé Google, Ilustradores Ecuatorianos, comunidad de ilustración. No había. Yo dije, ¿será que me hago una comunidad de ilustradores donde pueda postear en un blog a mis amigos que son ilustradores? En ese momento nunca tuve la visión de lo que se iba a convertir esa comunidad. Estuvo activa muy activa hasta el 2015, en donde de alguna manera los socios que hicimos eso, cada quien se dedicó a otra cosa, pero pasamos bastante tiempo haciendo cosas muy interesantes. Conocí a personas que fueron mis mentores y los que me guiaron en la parte tanto gráfica, también como la parte económica de cómo es el negocio de la ilustración. Entonces, para de alguna manera que tú tengas una visión amplia del negocio, busca siempre personas que estén en un nivel superior tuyo. Les voy a mostrar un video de un evento que se hacía regularmente como en el año 2010, que fue el Sketchbook Party, que era una mezcla de ilustración, arte con diversión. Este fue un evento que lo realizamos en Riobamba, justamente en la fiesta de Riobamba, y donde nos reunimos algunos ilustradores a hacer arte en un bar de Riobamba. Había una persona que se dedicaba a la parte de Francisco Galarra, quien hacía los videos y la edición. Entonces, fue una época donde viajé mucho por el Ecuador y hicimos algunos eventos en Ambato, en Atacunga, en Quito, aquí en Guayaquil también se hizo. Está Alexis Madrid y Maurín Gubia, Diego Lara Saltos, Marcelo Elino, está Damián Vázquez también, que fue profesor aquí en EDCON. Entonces proyectábamos mientras estábamos dibujando en una discoteca. No era una discoteca, era un bar. Entonces eso era lo que nosotros hacíamos. Y eso que no era el auge del YouTube. Subíamos esto a Vimeo, me acuerdo. Entonces tenemos alrededor de 27 videos. Nos buscan en Vimeo Ilustradores Ecuatorianos. Y hicimos algunas exposiciones. Fuimos al Trimarchi de Argentina. Nuestro trabajo traspasó fronteras. Y simplemente de una idea de alguien que se preguntó, ¿qué tal si hago esto? Recuerdo esas épocas que ganábamos bastante dinero simplemente haciendo estos eventos. Y eso yo digo, no se necesita estar trabajando en algo formal para desarrollar una idea de negocio. Aquí
las posibilidades son múltiples. O sea, el valor que uno le puede dar a algo tiene muchas caras. O sea, no nos encasillemos que si me gusta el cómic voy a hacer solo cómic. O sea, con el cómic puede hacer muchas cosas más, ¿verdad? Entonces, el networking es una especie de networking que lo aprendí que es con tus colegas. Es muy importante. Pero el networking más lucrativo o más positivo que también he podido experimentar es con personas que están totalmente alejadas del ámbito gráfico. Estoy hablando de arquitectos, de programadores, en este momento hay un gran auge de personas que están haciendo ideas de negocios, startups, y hay un ecosistema de emprendimiento súper interesante aquí en Guayaquil. Entonces, si uno accede a esos lugares, créanme que las posibilidades son múltiples. Voy a hablar un poco de cómo, por ejemplo, en este trabajo, ni bien salí de la agencia un viernes, el día lunes me llega un correo. Me dice, Félix, te necesito para hacer unos murales. En ese momento era el primer CrossFit de aquí de Guayaquil, Maori CrossFit. Entonces, yo digo, bueno, vamos a hacerle. Y le pregunté, ¿cómo fue que me contactaste? ¿Verdad? ¿Cómo fue que me contactaste? Y dice, sí, la otra vez te acuerdas que estuvimos hablando en un bar y tú me contaste que hacías murales, ilustración, y me diste tu tarjeta y yo te escribí. Los mejores negocios hasta te puedes encontrar en la fila del supermercado. O sea, siempre debes hablar de la capacidad que tú tienes para generar negocios. Que eres una persona que de alguna manera manejas cierto tema y que te manejas. Yo me acuerdo que a esa persona le comenté mi visión de la ilustración. Yo dije, la ilustración no solamente está en un papel, puede estar en una pared. O sea, y eso que yo no hago graffiti, yo hago ilustración. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Necesito una ilustración que vaya con el concepto de mi CrossFit, que era esta visión étnica. Entonces hice este despliegue, estos murales, y desarrollé este tipo de gráfica que era totalmente experimental, no estaba alineado de alguna manera con otro tipo de gráfica. Y les voy a contar que ese tipo de gráfica me llevó a otros trabajos que de alguna manera son muchos más interesantes que esto. Ahí viene otro insight. Nunca es tan temprano para comenzar algo. Si tú tienes una calidad que tú piensas que no está a nivel de los maestros, no importa. Empieza algo y empiézalo con lo que tengas. O sea, métete en algo y verás que solito vienen los trabajos. De ahí, ¿verdad? Esta misma gráfica, alguien que fue a Maori CrossFit, que trabajaba en ese momento en una agencia que se llamaba Publicis, dice, justamente estábamos necesitando ese tipo de gráfica para un proyecto de marketing directo. Entonces me contrataron para hacer un cómic y para pintar 20 cajas que se iban a enviar a Suiza a los altos ejecutivos de Nestlé. Y el concepto de la agencia era, me acuerdo Guillermo Valverde hizo un cuento sobre por qué el cacao del Ecuador es el mejor cacao del mundo. Y ese cuento ya lo van a ver en un video que está en inglés, que se lo envió a estos ejecutivos, y tenía la misma gráfica. O sea, dice, quiero la gráfica que utilizaste en Maori. O sea, y entonces se realizaron estos 20 cajas pintadas a mano con colores dorados. Y adicionalmente la agencia desarrolló, en base a mis ilustraciones, un video que estaba dentro del paquete de la caja. Las ilustraciones y la dirección gráfica lo hizo Cristian Cedeño, que actualmente trabaja en Nordlock, pero tomando en cuenta mucho la gráfica que hice yo. Therefore, Taita Inti, the most powerful of the gods in the empire of the heavens, sent his son to earth to put an end to this insubordination. Zu Inti, the noblest son of Taita Inti, he reached the valley of Guapondeleg with the morning's rays.
but the iron will of his father couldn't overcome his heart. Zu-Inti fell in love with the daughter of the rebellion's leader. 13 suns and 13 moons passed, and a golden child was born from this love. When both parents found out about this treachery, they reacted with anger. Zu-Inti and his bride, guided by the stars, decided to hide in the bowels of the earth, far away from the chaos above. Both sides led their armies to search for the pair, but upon reaching the place where they had last been seen, they found to their surprise that the three were missing. In their place, a plant was born, a plant of such beauty that it moved the coldest heart of the mightiest god. "What have we done?" cried Taita-Inti. "Blinded by rage, we've ignored our kin's message of love. We need to safeguard what is left of our loved ones." In order to protect the plant, a pact of peace was sealed between gods and men. The bond created, the plant bore a sweet fruit, golden just like the sun. This is the legend of the best cacao in the world, raised by men, protected by the gods. Lo que nació de un experimento visual, ¿verdad? Se convirtió en lo que para mí, conjuntamente con la agencia y con Cristian Cedeño, que lo pudo transmitir en la parte de la dirección gráfica, en un proyecto que tiene mucha identidad nacional. Yo soy de las personas que cree que la cultura no viene por imposición, la cultura se crea. Entonces nosotros tenemos la capacidad de poder, ¿verdad?, crear una identidad gráfica que sea rica, nueva. Actualmente, 2016, ¿verdad? ¿Dónde está la papa? Donde las papas queman. Yo considero en esos lugares, ¿verdad? ¿Qué es un coworking? Un coworking es un lugar donde tú pagas $70, $80, $200 por el hecho de tener una oficina junto con otras personas. Pero actualmente, ¿cuál es el aspiracional que deberíamos tener los profesionales de la comunicación, ilustradores y diseñadores? Es verdad, la convergencia de capacidades. Con la convergencia de capacidades tú puedes generar proyectos que estén a la altura del nuevo siglo. Estamos hablando de nuevos desafíos, estamos hablando de nuevas maneras de hacer negocios, ¿verdad? Y aquí están las personas que están haciendo aplicaciones, están haciendo comida deshidratada, están haciendo aplicaciones para la salud, arquitectos, ingenieros, científicos, de alguna manera están en este ecosistema del emprendimiento. Yo fui a un Startup Weekend, invertí tiempo y dinero, bastante dinero, para ir allá, para saber cómo era esta vaina, porque me parecía interesante. Ahí conocí a Paulo Jaramillo. Él es un ingeniero de gestión de proyectos de la Católica. Hicimos un grupo para hacer una idea de negocio, un prototipo en ese evento, y lo conocí, hablé con él y él me comentó, estoy en un proyecto para generar un food truck en Cuenca. Entonces estoy buscando inversionistas, ¿verdad? Tengo un problema, o sea, los inversionistas no leen mi plan de negocio. Entonces le di la idea de por qué no hacemos un plan de negocios con una infografía. Entonces utilicé la infografía y le di la capacidad de que él visualizara que el hecho con gráficos se puede mostrar un plan de negocios y aparte también las especificaciones adjuntarlas. Y se hizo eso, tuvo buena aceptación, empezó a generar inversionistas. Entonces, de alguna manera, la ilustración en los medios es para clarificar las cosas. En este mundo, en este momento, la gente ya no lee. Se guía bastante por la gráfica. Y eso es un plus que tú puedes tener a la hora de comunicar algo. Aquí va un poco de mi experiencia. ¿Cómo generas valor con tu trabajo? ¿Verdad? Tienes, por un lado, los clientes. Los clientes que te dan el dinero, te dan la manera de subsistir. Y el social media que de alguna manera tú tienes el control
de qué publicar, de qué trabajos quieres que la gente pueda ver, ¿verdad? Tenemos estos dos círculos, pero ¿qué es lo que pasa generalmente? Cuando uno empieza a trabajar, empiezas a tener muchos clientes, muchos deadlines, y la bola se hace grandota. Y tu social media lo tienes abandonado. Algo que me ha pasado en este año, porque uno debe darse cuenta de que la ilustración o tu carrera es una relación para toda la vida. Y como las relaciones cambian, y uno se debe adaptar a las cosas. Antes de que se quiebre, tienes que ser moldeable. Entonces, para el 2017, ¿cuál es mi meta? Regresar a esto, al balance, de que tenga clientes, pero también mostrar más de mi trabajo. Entonces, ¿a dónde vamos? Es la conclusión. ¿Qué es lo que hacemos? Tener una visión. Esta es una ilustración que la hizo una de mis favoritas, porque demuestra de que el poder no está en el lápiz. Está bien que seas buen dibujante. Está bien que manejes una gráfica exquisita y que la gente alguna vez al momento que te ven tus ilustraciones básicamente se derritan. Está bien que tú digas, mira, mi trabajo. Pero la visión es lo más importante. El social media no te va a dar dinero, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que te da el social media y si de alguna manera lo manejas bien? Te va a dar influencia. Ella es una ilustradora chilena que está en la red como Frank Nerd, y se llama Frank Meneses. Por ejemplo, ella tiene una tienda en Etsy. Etsy es como Mercado Libre, pero en el ámbito creativo y de las manualidades. Ella vende todas sus ilustraciones a 7, 10, 15 dólares y envía a todo el mundo. Créanme como solo por este medio tiene un ingreso. Patreon es una comunidad, ¿verdad? Que tú subes información sobre lo que tú haces. Y si la gente le gusta, puede donarte desde $1 hasta $100. Ella actualmente recibe mensualmente de los Patreons o patrocinadores $1,000 al mes, que le permiten hacer lo que le gusta, ilustrar. Ha hecho libros, ¿verdad? Muchos libros, muchos encargos de editoriales, y esto es muy importante, el dinero pasivo. ¿Qué es el dinero pasivo? Cuando tú haces un libro, ¿verdad? Trabajas con la editorial, y la editorial al año te da un porcentaje de las ventas. Caso local, Javier Pérez, con sus ilustraciones y pequeñas animaciones stop motion, se maneja mucho por Behance, Facebook e Instagram. ¿Qué es lo que hace? Society6 tiene sus trabajos, así mismo vende, o sea, la cuestión es vender. Ya sacó su primer libro, tiene muchos encargos hasta de National Geographic, ¿verdad? Y tiene su dinero pasivo del trabajo de la editorial. Entonces, ¿cuál es su función? La pegó en Instagram, tiene muchos seguidores, sigue en el mismo camino y eso le permite hacer lo de acá. O sea, simplemente tienes que tener la razón y las armas que se juegan en este momento, en este lugar. Esta es mi frase favorita. Dice, quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero. Si tú estás buscando solo dinero, pues buena suerte. Muchas gracias.